El Espíritu Santo fue prometido por Jesús como nuestro guía, nuestro consolador, nuestro compañero fiel. Y esa promesa sigue viva hoy. La Biblia dice que Él habita en todo aquel que cree y está dispuesto a recibirlo. Sin embargo, muchas veces sentimos que no lo escuchamos. Queremos su dirección, pedimos respuestas, oramos por claridad, pero su voz parece silenciosa, invisible, lejana. Y ahí surgen las dudas. ¿Será que Dios no me habla? ¿Será que no soy digno? ¿Será que el Espíritu se apartó de mí? Pero la verdad es otra. La mayoría de las veces, el Espíritu sí nos está hablando, solo que no sabemos reconocer cómo lo hace. Jesús dijo claramente en Juan 14:26, «El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho». Eso significa que no estás solo. Él está ahí, siempre ha estado. Pero para escucharlo, no basta con oír con los oídos. Hay que aprender a discernir con el corazón. El rey David, un hombre que conocía el dolor, la soledad, la culpa y también la presencia de Dios, escribió una de las declaraciones más poderosas que podemos tomar como verdad hoy. «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Salmo 23:1. Esa frase no es poesía vacía, es una verdad eterna. David no dice que no le faltará nada porque no habrá problemas. Lo afirma porque sabe que si el Señor lo está guiando, entonces lo tiene todo, porque eso es lo que hace un pastor. Guía, protege, alimenta, corrige, levanta. Su función es llevar a sus ovejas a buenos pastos, a lugares seguros, a aguas tranquilas. Y cuando el Espíritu Santo habita en nosotros, asume ese mismo rol. Él es quien nos muestra el camino, incluso cuando no lo entendemos, incluso cuando no vemos con claridad. Pero ¿qué pasa cuando una oveja se aleja del pastor? Se pierde, se expone al peligro, no encuentra alimento. Lo mismo nos pasa a nosotros cuando dejamos de escuchar al Espíritu Santo. Entramos en confusión, nos estancamos, dudamos y muchas veces caemos en decisiones que nos lastiman. No porque Dios haya dejado de hablarnos, sino porque nos hemos desconectado de su guía. El estancamiento espiritual, la falta de paz, las decisiones impulsivas, la ansiedad que paraliza, muchas veces son señales de que estamos caminando sin escuchar al pastor. Porque cuando lo escuchamos, incluso en medio del valle, hay consuelo. Incluso en el desierto, hay dirección. El problema no es que Dios no hable. El problema es que hemos olvidado cómo reconocer su voz en medio del ruido. Y por eso este mensaje es tan importante, porque si aprendes a identificar cómo el Espíritu Santo te habla, a través de la palabra, la conciencia, la paz, las advertencias interiores, vas a recuperar el rumbo. Vas a dejar de caminar a ciegas y empezar a avanzar con propósito. Porque cuando seguimos su voz, no solo evitamos caer, también florecemos. Porque donde Dios guía, Él también provee. Así como una oveja no puede sobrevivir sin la voz de su pastor, tu alma tampoco puede prosperar sin la guía del Espíritu. En este mensaje quiero ayudarte a entender cómo el Espíritu Santo se comunica con vos. No desde lo místico o confuso, sino desde la palabra, desde lo real, desde lo cotidiano. Porque sí, Él guía, consuela, corrige, habla, y lo hace más seguido de lo que imaginas. Si alguna vez sentiste que Dios guarda silencio, este video es para vos. Quizás no es que el Espíritu no te habla, quizás es que hoy vas a aprender cómo reconocer su voz. Antes de comenzar, si alguna vez sentiste que Dios quería hablarte pero no sabías cómo escucharlo, este mensaje es para vos. Te invito a que te suscribas, porque cada palabra que compartimos acá está pensada para ayudarte a crecer espiritualmente, a discernir la voz del Espíritu Santo y a caminar con propósito. Comenta abajo si alguna vez sentiste que el Espíritu te habló y compartí este video con alguien que necesita una palabra clara de parte de Dios. Ahora sí, abrí tu corazón, porque quizás hoy vas a descubrir que Dios
ya te estaba hablando desde hace tiempo. Una de las maneras más claras y frecuentes en las que el Espíritu Santo habla hoy es a través de otras personas. Desde el principio de la historia bíblica, Dios eligió comunicarse con su pueblo por medio de voces humanas. No porque necesitara intermediarios, sino porque así decidió mostrar su cercanía, su compasión y su orden espiritual. Cuando Dios habló a Israel, no lo hizo directamente a cada individuo. Lo hizo a través de hombres y mujeres elegidos, personas sensibles a su voz, dispuestas a obedecer y transmitir el mensaje que venía del cielo. Dios habló a su pueblo a través de Moisés, entregándole los mandamientos que aún hoy son guía para el corazón humano. Habló por medio de los profetas, Isaías, Jeremías, Ezequiel. Habló por medio de líderes como Josué, de mujeres como Débora, de mensajeros como Juan el Bautista. Cada vez que Dios deseaba guiar a su pueblo, levantaba una voz que los llamaba a volver, a corregir, a avanzar, a creer. Y lo mismo sucede hoy. Tal vez vos esperás una señal audible, un sueño impresionante o una visión sobrenatural. Pero lo que a veces no notamos es que Dios ya está hablando, a través de alguien que puso cerca nuestro. Tal vez un pastor que predica justo lo que necesitas escuchar. Tal vez un amigo que te confronta con amor. Tal vez alguien que te dice algo que confirma lo que Dios ya venía sembrando en tu interior. Eso no es casualidad. Eso es Dios. Es el Espíritu Santo usando a otros para guiarte, advertirte o animarte. Jesús mismo dijo en Mateo 10:20, «Porque no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes». Cuando alguien te habla con verdad, con dirección, con amor profundo por tu alma y no por manipulación, escucha con atención. Puede que Dios esté usando esa persona como canal para hablarte directamente. Eso sí, no todo el que habla en nombre de Dios es guiado por Él. Por eso es importante pedir discernimiento, filtrar todo por la palabra y por la paz interior. Pero cuando el Espíritu realmente habla a través de alguien, lo vas a saber. Porque algo en tu interior se activa, porque sentís que Dios te está leyendo el corazón, porque la palabra no solo te informa, te transforma. Así que no ignores a las personas que Dios ha puesto en tu camino. No descartes la voz que llega desde un consejo sabio, una predicación sencilla, una palabra dicha al pasar, pero que te deja pensando por días. Podría ser Dios tocando tu vida a través de otro. Y si alguna vez alguien te habló algo que parecía venir del cielo mismo, no lo olvides. Dios sigue hablando. El Espíritu Santo sigue usando vasos humanos para guiarte al destino que Él preparó para vos. Lo hizo antes, lo hace ahora, lo hará siempre, porque cuando Él quiere hablarte, se va a asegurar de que escuches, aunque sea a través de otra voz. La segunda manera en la que el Espíritu Santo se comunica con nosotros es a través de nuestra conciencia. No siempre lo escuchamos con palabras audibles ni a través de señales visibles, pero hay una voz interna, una convicción silenciosa que te indica con firmeza lo que es correcto, lo que agrada a Dios, lo que te preserva del error. Esa voz es el Espíritu de Dios hablándole a tu espíritu. No impone, no fuerza, pero convence. Y cuando aprendes a obedecerla, te das cuenta de que no estás caminando solo. Estás siendo guiado desde dentro. La Biblia dice en Romanos 8:16, «El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios». Ese testimonio interno, esa confirmación profunda que sentís en lo más íntimo de tu alma, no viene de la lógica ni de la emoción, viene del Espíritu. Es ese tipo de certeza que te sostiene cuando todo afuera parece incierto. Es la paz que no podés explicar, pero que te asegura que estás caminando por el camino correcto. Es el freno que te detiene cuando vas a actuar mal, aun si nadie te ve. Es Dios hablándote desde el centro de tu ser. Un ejemplo profundo de esto lo encontramos en la vida de Esteban, el primer mártir cristiano.
En Hechos 7, Esteban fue llevado ante los líderes religiosos del momento. Los fariseos, hombres que conocían la ley, pero que habían endurecido su corazón a la verdad. Esteban, lleno del Espíritu Santo, les habló con valentía, les mostró las Escrituras, les recordó cómo sus antepasados resistieron a Dios, y lo que ocurrió fue impactante. En lugar de escuchar, se enfurecieron y lo apedrearon hasta matarlo. ¿Por qué reaccionaron así? Porque aunque el Espíritu Santo estaba hablándoles a través de la conciencia, ellos decidieron cerrar sus oídos internos. Hechos 7:51 dice: «Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo». Eso es exactamente lo que muchos hacen hoy. Cuando la conciencia arde, cuando el Espíritu los inquieta, cuando hay una palabra que confronta, en lugar de rendirse, se resisten. Y esa resistencia no apaga la verdad, solo retrasa el proceso de transformación que Dios quiere obrar. Pero lo contrario también es cierto. Cuando aprendes a escuchar la voz del Espíritu en tu conciencia, aunque duela, aunque te confronte, aunque implique cambiar, algo poderoso ocurre. Creces, sentís que avanzás, que estás caminando con propósito, que no estás vagando a oscuras, sino que hay una dirección firme guiando tus pasos. Ese es el testimonio del Espíritu en vos. Te corrige, pero también te afirma. Te incomoda, pero también te consuela. Y mientras más lo escuchás, más claro se vuelve. Cuando estás tomando decisiones correctas, sentís una paz profunda, una libertad interna que no viene de afuera. Es Dios diciéndote: seguí por ahí, yo estoy con vos. La conciencia moldeada por el Espíritu no es solo un sentido moral, es una herramienta divina de guía diaria. Por eso, cada vez que sientas ese susurro que te advierte o te confirma, no lo ignores, no lo justifiques, no lo calles. Puede ser el mismísimo Espíritu de Dios guiándote para evitar una caída o para afirmarte en lo que estás haciendo bien. Porque cuando caminas de la mano del Espíritu, la vida ya no es una incertidumbre constante. Hay dirección, hay luz, hay propósito, y aunque no veas todo el camino, vas a tener la certeza de que alguien más sabio está guiando cada paso. La tercera manera en la cual el Espíritu Santo nos habla es a través de la palabra de Dios. La Biblia no es un libro antiguo, seco o simplemente histórico. Es un libro vivo y está lleno de la voz del Espíritu. Cuando lo abrís con el corazón dispuesto, no simplemente lees letras. Es Dios hablándote directamente al alma. La palabra no es solo una guía moral o un texto sagrado, es la manera más clara que el Espíritu tiene de instruirte, confrontarte, corregirte, afirmarte y consolarte. 2 Timoteo 3:16 lo dice con claridad. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esto quiere decir que cada versículo es un canal por donde Dios puede hablarte. ¿Cuántas veces estuviste en medio de una duda, con el alma cargada, sin saber qué camino tomar, y abriste la Biblia, y justo un pasaje parecía responderte como si hubiese sido escrito para vos? Eso no es coincidencia. Es el Espíritu guiándote hacia una verdad que necesitas en ese momento. No es magia, es dirección divina. A veces un solo versículo te confronta y te hace replantear actitudes que estabas justificando. Otras veces te confirma decisiones que estabas por tomar. A veces, incluso, te da una paz que las palabras humanas no pudieron darte. Eso es lo que hace el Espíritu cuando lo dejas hablar por medio de la Escritura. Hay momentos en los que quizás sentís que no escuchás a Dios de ninguna manera. Orás, buscas señales, hablas con otros, pero todo parece silencioso. Sin embargo, cuando tomás la decisión de sentarte en quietud con la palabra abierta, algo cambia. De repente un pasaje te sacude, una frase se te queda grabada, una historia bíblica se vuelve espejo,
Y ahí entendés, esto no vino de mí, esto me lo está diciendo Dios. Recordá que fue el Espíritu Santo quien inspiró cada palabra de la Biblia. Y así como habló a través de ella a profetas, reyes, apóstoles y a Jesús mismo, hoy también te quiere hablar a vos. Y lo hace cuando te acercás con un corazón sincero, no buscando un ritual, sino deseando una guía real. Porque Dios nunca deja en tinieblas a quien busca su luz. Hebreos 4:12 lo dice con fuerza. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Esa espada penetra en lo más profundo de tu alma. No para herirte, sino para cortar lo que no sirve, para abrir espacio a lo nuevo, para separar lo verdadero de lo falso. La Biblia es la voz del Espíritu escrita con tinta, pero activada por fe. Por eso, no ignores ese impulso de volver a la palabra. No pienses que ya la conoces, porque cada vez que la lees con sinceridad, el Espíritu te muestra algo nuevo. Y muchas veces, esa palabra que hoy te parece común, mañana será la respuesta que necesitabas para no rendirte. La cuarta manera a través de la que el Espíritu Santo se manifiesta su voz es a través de la revelación de pecados que deben ser confesados. Dios no solo habla para consolar, guiar o inspirar, también lo hace para corregir. Una de las formas más poderosas, aunque a veces incómodas, en que el Señor se comunica con nosotros es trayendo a la luz aquello que está mal en nuestro corazón. Es ese peso interno, esa inquietud que aparece cuando hemos dicho, hecho o pensado algo que sabemos que no está bien delante de Dios. Pero es importante entender algo desde el principio. Dios no revela nuestros pecados para condenarnos, sino para restaurarnos. Su voz no es la del acusador, que busca destruir. Es la del Padre que ama, corrige y llama de vuelta a casa. En el 1 Juan 1:9 encontramos esta promesa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esa limpieza no puede venir si no hay primero una confrontación amorosa de lo que está mal. A veces, esta revelación llega como una convicción repentina. Una palabra que dijimos y no debimos, una actitud que justificamos, pero sabemos que hiere. Una intención oculta que el Espíritu Santo saca a la luz. En otras ocasiones, ocurre durante la oración, la lectura bíblica o incluso en el silencio, cuando de repente nos sentimos distantes de Dios y sabemos en lo profundo que hay algo sin resolver. No es culpa vacía, es convicción santa, un llamado a rendirse, a confesar, a ser sanado. ¿Por qué lo hace Dios? Porque no puede habitar plenamente donde hay oscuridad que no ha sido expuesta. No porque se aleje de nosotros por enojo, sino porque el pecado no confesado endurece nuestro corazón, bloquea nuestra sensibilidad espiritual y nos impide oír su voz con claridad. En Salmos 66:18, el salmista afirma: «Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado». Esto no es una amenaza, sino una advertencia amorosa. Dios quiere comunión íntima con nosotros, y cuando nos revela un pecado está abriendo la puerta a una relación más pura, más profunda. El proceso comienza con humildad, reconocer que fallamos, sin excusas, sin justificaciones, sin compararnos con otros. Luego viene la confesión sincera, hablar con Dios abiertamente, sin filtros, como un hijo que confía en la misericordia de su Padre. Y finalmente, la decisión de cambiar, de alejarnos de aquello que nos separaba de Él. Este arrepentimiento no es solo emocional, es una transformación voluntaria del corazón. Piensa en la historia del hijo pródigo. Él no oyó la voz de Dios en un sermón o en una visión, sino en el vacío interno que lo invadió cuando tocó fondo. Fue en ese lugar de oscuridad donde se encendió una luz. Volveré a mi Padre. Y cuando lo hizo no encontró juicio, sino gracia, restauración y un abrazo. Dios sigue actuando así hoy. Cuando te señala un pecado es porque está a punto de sanarte. Él no te expone para avergonzarte,
sino para limpiarte y devolverte la libertad que habías perdido. El pecado no confesado es como una espina clavada en el alma. Duele, limita, infecta. Pero cuando es removido por la confesión y el perdón de Dios, el alma respira de nuevo. Tal vez hoy tú mismo sientes ese llamado. No lo ignores. Si algo en tu interior te inquieta, si sientes que hay una barrera invisible entre tú y Dios, no huyas. Acércate, confiesa, rinde tu corazón. Y verás cómo su gracia te cubre como un manto, como lluvia que limpia toda culpa. La quinta manera en la que la voz del Espíritu Santo se manifiesta es a través del espíritu de sabiduría y revelación. Hay momentos en nuestra vida en los que las decisiones nos abruman, las respuestas parecen lejanas y el camino por delante está envuelto en niebla. En esos tiempos de incertidumbre, Dios desea hablarnos no solo con consuelo, sino también con claridad y profundidad espiritual. Una de las formas más preciosas en que lo hace es derramando sobre nosotros el espíritu de sabiduría y revelación. No es una sabiduría humana, basada en lógica o experiencia. Es una sabiduría divina, pura, celestial, que nos permite ver lo que no se ve, entender lo que no se entiende y caminar por fe con los ojos abiertos. En Efesios 1:17, el apóstol Pablo hace una oración que revela el anhelo del corazón de Dios. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación, para que lo conozcan mejor. Este versículo es una llave. Nos muestra que el propósito final de recibir sabiduría y revelación no es simplemente tomar buenas decisiones, sino conocer a Dios más profundamente. Cada palabra que Él nos da, cada discernimiento que siembra en nuestra mente, cada verdad que revela en nuestro corazón, nos acerca a su persona. Él no solo quiere que vivamos correctamente, quiere que vivamos en comunión con Él. Pero, ¿qué es este espíritu de sabiduría y revelación? La sabiduría que proviene de Dios es la capacidad de aplicar las verdades eternas a las circunstancias presentes. Es ver desde su perspectiva. Es entender cuándo hablar y cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo esperar. Es actuar según el corazón de Dios, no solo según las apariencias o los impulsos. Como dice Santiago 3:17, la sabiduría que desciende de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. La revelación, en cambio, es una luz que se enciende en medio de la oscuridad. Es cuando Dios nos muestra lo oculto, cuando abre nuestros ojos espirituales para ver lo que va más allá de la lógica natural. No es información, es iluminación. No es solo conocimiento, es comprensión profunda de su voluntad, de su carácter y de su propósito para nosotros. ¿Por qué el Espíritu Santo elige hablar así? Porque es un Dios cercano, pero también respetuoso. No invade, no impone. Él susurra, ilumina, inspira. Espera que sus hijos aprendan a reconocerlo en lo cotidiano, en lo interno, en lo espiritual. La sexta manera en la que la voz del Espíritu Santo se manifiesta es mediante la inspiración para resolver problemas. Dios no solo habla a través de versículos, sueños o convicciones espirituales. También lo hace mediante algo que a menudo pasamos por alto: la creatividad inspirada. En momentos de necesidad, cuando nos sentimos atascados, confundidos o limitados, el Espíritu Santo puede comunicarse con nosotros, dándonos ideas que antes no teníamos, soluciones inesperadas o caminos que jamás hubiéramos considerado por nosotros mismos. Muchos creyentes viven esta experiencia sin saber que es Dios hablándoles. A veces estamos orando por una salida, pidiendo dirección, buscando una respuesta, y de pronto una idea fresca, clara y eficaz surge en nuestra mente. Tal vez estás enfrentando un problema en el trabajo
un conflicto en tu familia o una decisión importante. Has agotado tus recursos, has buscado consejo y nada parece funcionar. Pero en ese momento, casi sin darte cuenta, una opción creativa aparece y trae consigo paz, sentido y una dirección firme. Eso, querido creyente, es el Espíritu Santo susurrando sabiduría. En Santiago 3:17 se describe la sabiduría que viene de Dios como pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Esta sabiduría no solo está relacionada con conocimiento espiritual, también se manifiesta como ingenio, soluciones prácticas, dirección emocional y creatividad sobrenatural. Dios no solo se mueve en lo místico, se mueve en la vida real, en lo cotidiano, en lo urgente. Un ejemplo poderoso lo vemos en Éxodo 31, 1-5, donde Dios escoge a Bezalel para diseñar los objetos sagrados del tabernáculo y lo llena del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia y en ciencia y en todo arte. Esto demuestra que la creatividad, cuando viene de Dios, no es solo talento humano, es inspiración divina para un propósito eterno. ¿Por qué Dios se comunica así? Porque los problemas, los obstáculos y las decisiones difíciles son espacios donde su poder puede manifestarse de manera tangible. Él no solo quiere consolarte, quiere equiparte. El Espíritu Santo no solo te da fuerzas para resistir, también te da estrategias para avanzar. Pero hay algo que debemos entender. La creatividad divina no siempre viene con una voz fuerte o una señal visible. Muchas veces llega como un pensamiento sutil, una posibilidad que jamás habías considerado, una visión interior que empieza a tomar forma. Y como es tan natural, muchos piensan que es solo su mente, pero no lo es. Es Dios trabajando dentro de ti. ¿Y cómo podemos saber que esta idea viene del Espíritu Santo? 1. Trae paz, no ansiedad. Una de las huellas más claras del Espíritu Santo es la paz profunda que acompaña a sus ideas. No se trata de una paz superficial o emocional, sino de esa paz que, como dice Filipenses 4:7, sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz puede coexistir con la incertidumbre externa, pero en el interior hay una firmeza inexplicable, una sensación de que aunque el camino parezca arriesgado o incómodo, está sostenido por Dios. Cuando una idea es humana, suele estar acompañada de ansiedad, dudas constantes, agitación emocional. Cuando viene del Espíritu, incluso si desafía tu lógica o tus planes personales, sientes descanso al tomarla en cuenta. Es como caminar sobre aguas turbulentas sabiendo que Jesús está contigo. La paz interior es una señal silenciosa pero poderosa. Te habla sin gritar, te confirma sin presionarte, y muchas veces es esa paz la que te permite actuar con valentía, aunque no tengas todas las respuestas. 2. Está alineada con la palabra de Dios. El Espíritu Santo jamás te dará una idea que contradiga la verdad eterna de las Escrituras. La palabra de Dios es el estándar absoluto, el filtro que revela si un pensamiento es genuinamente espiritual o si es solo una emoción disfrazada. Como dice 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si una idea te impulsa a actuar con egoísmo, orgullo, venganza, manipulación o a violar principios morales, no viene del Espíritu Santo por más útil o lógica que parezca. En cambio, las ideas de Dios reflejan su carácter: humildad, amor, servicio, pureza, verdad. Dios no se contradice. La voz del Espíritu y la voz de la palabra siempre estarán en armonía. Por eso es tan vital conocer la Biblia, no solo para crecer espiritualmente, sino para discernir cuándo es Dios quien está hablando a través de esa idea que ha comenzado a tomar forma en tu mente. 3.
Da fruto. Jesús mismo nos dio este principio. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Una idea inspirada por Dios no solo es buena en teoría, genera transformación real, produce fruto, y ese fruto bendice, edifica, restaura, libera y glorifica a Dios. Cuando el Espíritu Santo te da una idea, puede que no veas el impacto inmediato, pero a medida que la obedeces, comienzas a ver resultados que no podrías haber producido por ti mismo. Relaciones sanadas, puertas abiertas, soluciones que impactan a otros, corazones tocados, vidas cambiadas. Eso es fruto. Por el contrario, si una idea provoca división, caos, orgullo, o termina alejándote del propósito de Dios, aunque haya parecido brillante al principio, es probable que no haya venido del Espíritu, sino de un impulso humano o de una motivación contaminada. El fruto verdadero es duradero, silencioso muchas veces, pero su impacto es innegable. Las ideas que vienen de Dios siempre dejan una huella de su carácter en el mundo. Cuarta, llega tras la oración o la búsqueda espiritual. Este es uno de los indicadores más sutiles pero también más sagrados. La creatividad que viene de Dios suele nacer en momentos de rendición. No es fruto del afán, ni del cálculo humano. Aparece cuando estás en comunión con Él, cuando tu alma se alinea a su voluntad y tus pensamientos se aquietan bajo su presencia. En Jeremías 33:3, Dios dice: «Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Es en la búsqueda íntima, en la oración sincera, donde el cielo se abre y Dios comienza a revelarte cosas que estaban ocultas. Muchos testimonios cristianos coinciden en esto. Después de un tiempo de oración, ayuno, adoración o lectura profunda de la palabra, una idea llegó sin esfuerzo. Una estrategia, una solución, una dirección. No fue lógica, no fue planeada. Fue inspiración divina nacida de la intimidad con Dios. Y esto es coherente con el carácter de Dios. Él habla a quienes lo buscan. Él guía a los que se rinden. La creatividad que viene de Él no es ansiedad disfrazada de acción, sino revelación que brota del silencio, la dependencia y la fe. Mira la historia de Moisés en el desierto. El pueblo tenía sed y no había agua. Era una crisis total. Pero Dios le da una instrucción insólita: golpear una roca con su vara. No era lógico, no era humano. Era una idea divina, una solución creativa que trajo vida. Así actúa el Señor. Abre caminos donde no los hay, ideas donde no quedan fuerzas, salidas donde solo veíamos muros. Quizás hoy tú mismo estás necesitando una solución, una idea, una puerta. Te has sentido bloqueado. Has orado, pero sientes que no hay respuesta. Tal vez Dios ya te ha hablado, pero lo hizo a través de una inspiración que aún no reconoces como su voz. Tal vez esa idea que te ronda desde hace días, esa posibilidad que parece audaz pero llena de paz, sea la solución que Dios ya ha sembrado en ti. No subestimes la creatividad que nace en tiempos de oración, ni las ideas que llegan cuando te rindes a Dios, porque en muchas ocasiones esas ideas no vienen de ti. Vienen del Espíritu Santo. Él es el creador del universo. ¿Cómo no va a saber mostrarte nuevas formas de avanzar? Y si ya has experimentado esto, una idea salvadora, una estrategia que no viste antes, una solución que cambió todo, entonces dale gloria a quien te la dio. Reconoce, fue Dios. Fue su Espíritu guiándote en sabiduría. La voz del Espíritu Santo no es lejana ni misteriosa. Es cercana, viva y constante. El problema no es que Dios no hable, sino que muchas veces no sabemos cómo afinar nuestro corazón para escucharlo. Así como una radio debe estar bien sintonizada para captar la señal correcta, así también nosotros debemos aprender a sintonizarnos con el cielo. Y para eso, hay caminos espirituales concretos que nos preparan para reconocer, entender y obedecer su voz.
No se trata de fórmulas mágicas, sino de cultivar una relación profunda, continua y sincera con el Espíritu. Primera oración sincera y constante. No hablamos de una oración repetida, vacía o mecánica. La sensibilidad al Espíritu nace de una conversación íntima y honesta con Dios, donde no ocultamos nada y no buscamos impresionar a nadie. Es esa oración que nace desde lo más profundo, donde decís: Señor, no quiero solo tus bendiciones, quiero conocerte a vos. Ayúdame a ver, a entender, a oír lo que vos estás diciendo. Pablo lo expresó así en Efesios 1:17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esa clase de oración abre los ojos del corazón. No es casual que las personas más sensibles a la voz del Espíritu sean las que más tiempo pasan en la presencia de Dios, no hablando mucho, sino escuchando mucho. Segunda lectura profunda de la palabra. No podemos pretender reconocer la voz del Espíritu si no conocemos su lenguaje, y ese lenguaje está revelado en la palabra. Cada versículo, cada historia, cada promesa tiene el poder de abrir nuestros oídos espirituales. Cuando abrimos la Biblia con reverencia, con hambre, con deseo de ser moldeados, el Espíritu comienza a hablarnos a través de ella. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. No leemos solo para aprender, leemos para escuchar. Hay días en los que un solo versículo puede responder preguntas que venís cargando hace semanas. Otras veces, una historia bíblica cobra vida y se convierte en un espejo que revela en qué parte del camino estás. La palabra es más que un libro, es el eco eterno de la voz de Dios. Y mientras más la lees con un corazón abierto, más claramente vas a distinguir cuándo es Dios quien te está hablando en lo cotidiano. Tercera, obediencia inmediata. Uno de los mayores enemigos de la sensibilidad espiritual es la desobediencia repetida. Cada vez que ignoramos una convicción del Espíritu, nuestro corazón se endurece un poco más. Y al revés, cada vez que obedecemos lo que Dios nos muestra, por más pequeño que parezca, nuestro oído espiritual se afina más. La obediencia no solo agrada a Dios, nos entrena para escuchar mejor. Jesús dijo: el que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. Lucas 16:10. Si sos sensible a obedecer un llamado a pedir perdón, a tener compasión, a hacer el bien sin esperar nada, te vas a volver más apto para entender instrucciones más grandes, porque el Espíritu no se manifiesta donde hay resistencia crónica. Se manifiesta donde hay corazones rendidos. Ser más sensibles a la voz del Espíritu no es un don reservado para algunos. Es una capacidad que todos podemos desarrollar si cultivamos oración sincera, lectura profunda de la palabra y una obediencia real y constante. Dios quiere hablarte. De hecho, ya lo está haciendo. La pregunta no es si Él habla, sino si nosotros estamos escuchando. Y si estás dispuesto a sintonizarte con su voz, no solo vas a entender su voluntad, vas a vivir en plenitud, guiado por aquel que conoce tu camino mejor que vos mismo.